Ajá. ¿Ya? Vamos a leer el pasaje donde Pablo le habla a Timoteo. Amén. ¿Están hechos? Búscalo por patente. No hablan conmigo ya hace rato. Eso está en 1 Timoteo 5, 24. Vamos al 23. Dice: ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cuál era la situación que estaba enfrentando Timoteo? Como le tomo. Frecuentes enfermedades, situaciones estomacales, ¿verdad? 24. Los pecados de algunos hombres se hacen como patentes. ¿Qué es lo que es una patente? Una licencia. Entonces, un pecado que se hace patente es un pecado que le da licencia, le da permiso al enemigo para incidir sobre el cuerpo del creyente, el Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios, el Hijo de Dios es uno. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. ¿Cuándo? Es los pecados de algunos hombres. Se hacen patentes, tienen una licencia para operar en ti, tienen un permiso de Dios para operar en ti, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo quedó ciego 2 veces. ¿Qué es lo que había con él? Una patente, porque hay pecados que él cometía que le daba derecho a las enfermedades, que sabemos que son espíritus de enfermedad, a operar sobre su cuerpo, ¿verdad? Con todo y lo apóstol que era, con toda la revelación que tenía, con todo y los discípulos y lo fiel que era. ¿Ya? Por eso él hablaba, él decía que le fue dado un aguijón en su carne para que la medida, para que no se... La medida que sus revelaciones, que no se enalteciera. Inmediatamente. Entonces le fue a un aguijón en su carne que le tocara y le dijera, bájate. O sea, una situación que le traía vergüenza para que él recordara que no debía enaltecerse por nada, ni por la revelación que tenía, ni por nada, ¿verdad? Para que la grandeza de la revelación Para que la grandeza de su revelación no le enalteciera de inmediatamente. no se enalteciera de mediamente. Dice, disculpe, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. ¿Por qué antes que ellos vengan a juicio? Porque es una forma que tiene Elohim de pasarte la factura antes de que vayas al juicio. Tengo una duda ahí. Es decir, que si Elohim permite que tu cuerpo sea asolado con enfermedades, ya en el juicio tú vas justificado porque ya tú pagaste ya por tus pecados que eran patentes aquí en vida. Yo no dije tantas palabras. O hay alguien aquí que no falle. ¿Hay alguien aquí que no falle? Todos fallamos. ¿Ya? Todos cometemos errores. Correcto. Amén. De una forma en que Elohim trata con el pecado de sus hijos. Con los fallos, con los que a veces no hacemos los chuecos. Más a otros, fíjate, está hablando del pecado de unos hombres y el pecado de otros hombres. ¿Ya? Más a otros se les descubren después. ¿Después de qué? Está diciendo antes que vengan a juicio, después que vayan a juicio.
O sea, esto me suena a que Elohim, hay pecado que nos va a cobrar en vida para no tener que cobrárnoslo en el juicio. Porque en el juicio es para condenación. Aquí es para corrección. Antes del juicio es para corrección. Para que la persona reaccione y se dé cuenta que anda por una senda de impiedad. Pero no sé por qué, como que me suena que eso depende de la calidad de la persona. Y del trato personal que él tenga, que tenga Elohim con él. Con esa Eso me persona. suena a que a un misericordioso, él no se le va a esperar que venga después del juicio. Pero alguien sin misericordia, sí. Eso me suena por ahí. ¿Verdad? Entonces, es como una persona que a ti te agrada, pero tú le ves sus defectos. Y tú sabes que esos defectos los pueden llevar a condenación. ¿Qué hace Elohim? Le trata con esos defectos para que en medio del proceso la persona reaccione, se humilla. Una vez que se humilla, reconocen que estaba fallando, lo corrigen y automáticamente está resuelto el problema. Todo el mundo está bien, Elohim complacido, su hijo corregido y salvo del juicio. Amén. ¿Verdad? Pero eso me suena que hay hijos que él tiene también que son tan arrogantes y son tanto los del tío, que son los tipos que de ninguna manera tienen misericordia a los demás, o ni siquiera piensan en el bien de los demás, o que ni siquiera aman o se interesan por el bienestar de los demás, que los sencillamente no tienen interés de tratar con el pecado de ese hombre, porque las palabras del Mesías le esperan a esa persona en el juicio. El Señor nos libra a todo eso. Tenga misericordia de nosotros. Amén. Porque ninguno aquí estamos exentos de ser uno de esas personas. Amén. Y si estamos por ahí, tenga misericordia de nosotros. Seamos misericordiosos para que Él se agrade a nosotros, y si hay algo que hay que tratar, que lo trate aquí y ahora. Amén. Es por eso que podemos decir que Dios es malo, porque permite que algo no suceda, No. por muy duro que sea. Es aquí donde tú ves la benignidad de Dios en medio de una situación de la cual carece de sentido. Porque, a ver, ¿qué padre le va a dar a un hijo una serpiente o una piedra? Una parte, lo que él sí dice, que él sí da, es vara. Corrección, claro. Él no te va a dar serpiente ni piedra, pero vara dice que sí te va a dar. Somos bastardos, somos hijos. ¿Ya? Porque si no dejas sin vara, pues somos bastardos. ¿Verdad? Entonces hay situaciones que carecen de sentido, pero ¿por qué a esa persona le pasa eso, chico? ¿Pero cómo pudo terminar así? Pero Señor, ¿por qué? El problema es que Él es el único omnisciente, y omnisciente significa que Él conoce todos los porqués. Y Él es tan santo y tan justo y bueno que muchas veces no revela los porqués. Porque si revelara los porqués, sería avergonzar a una persona que tal vez no quiera hacer que sea avergonzado. ¿Verdad? Entonces, Él sí conoce todos los porqués. Es por eso que nosotros tenemos que darle gracias en todo. Pasó algo bueno, aleluya, Padre, gracias. Pasó algo malo, aleluya, Padre, gracias. Ajá. Te partiste la cabeza, gracias. Pasó algo, gracias. Como dijo Job, Yahweh dio, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Amén. Job no entendía por qué estaba pasando eso en su vida, pero él conocía que Yahweh era bueno, justo, misericordioso, y que de ninguna manera eso podía estar aconteciendo por un mal, sino que algún propósito tenía Elohim, el cual él desconocía. Por eso él se enoja, y en todo el enojo que Job tiene es tratando de descubrir el propósito por el cual Elohim permitió esa desgracia en su vida. Ese es todo el enojo de Job. Esos son todos sus reclamos. Esos reclamos fueron a la búsqueda de la respuesta a por qué tú permitiste que esto viniera a mi vida, siendo yo un hombre fiel, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Esta parte a lo mejor no la sabía, pero Dios sí, y no había otro como él en la tierra.
A lo mejor él no sabía que no había otra mujer en la tierra, pero los egipcios lo sabían. Por eso es que tenemos que dar gracias en todo. Entonces, una patente es una licencia, un permiso. ¿Se acuerdan cuando Hasatán le fue para arriba a Job? ¿Qué fue lo que recibió? Te doy permiso para que lo hagas. ¿Qué fue lo que recibió? Licencia, patente, permiso. Y fue. Oye, pero estoy tratando de hacer lo que tú me permitiste hacer, pero no puedo porque tú lo tienes rodeado. Ah, está bien, chico, está bien. Dale. Tómalo, pero no vas a tocar su vida. ¿Ya? Y el colmo es que le mató a los hijos y le dejó a la mujer. Y la mujer lo maldecía. No, a Job le tiraron mano con todo. El colmo Ay, fue sí. que le dejó a la mujer y la mujer lo Ay, maldecía. Dios mío. Dice, aún en ese estado, mantiene tu integridad. Maldice a Dios y muere. Pero miren, hay un detalle en la vida de Job, tocante a todo lo que hemos hablado del matrimonio. Elohim no le quitó a su mujer. Elohim no le dio una mejor mujer. Él perfeccionó la que tenía. Justo con la restauración de Job, vino la restauración de su esposa. Y los hijos que le dio fue de su esposa, Amén. no fue de ninguna otra. Ni le dio otra, ni una concubina, ni una esclava. ¿No? Fíjate qué maravilloso es. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hemos hablado sobre la misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, ¿verdad? A ver, en los tiempos de Timoteo, Pablo no sanaba. Sí. Los apóstoles no sanaban. Sí. No había poder para sanar. ¿Por qué el consejo de Pablo fue esto? Bebe vino, no beba agua, bebe vino. Porque tú tienes una licencia de esas enfermedades que tienen permiso en ti para hacer lo que están haciendo. O sea, lo que le está diciendo es, usted puede buscar a Pedro, a Juan, a los 12 que oren por ti. Hasta yo mismo. Que allá hay un permiso, ahí eso no lo va a quitar nadie. Como el mismo Pablo estaba haciendo. ¿Quién no está demostrando eso? Hay enfermedades que puede dar Nazarín el torero que no se cambian, que no se quitan. Voy acá, voy a repetir. Pablo nos acaba de demostrar que hay enfermedades que persisten, que ni aunque Mazantín el torero lleno de fe del Espíritu Santo orare, permanecen. ¿No es lo que nos está demostrando Pablo? Por supuesto. Hay enfermedades que nadie la va a quitar con el poder de Dios, porque el mismo poder de Dios es el que la puso allí. ¿De quién estamos hablando aquí? De la persona a quien Elohim está corrigiendo para salvación, ¿verdad? Por ejemplo, Julio Melgar. Yo no sé mucho de Julio Melgar, pero según escuchar un hombre muy devoto, muy apasionado. Y Julio Melgar murió de enfermedad. ¿Quién me puede decir a mí que Dios es tan malo que le mandó una cosa mala a un hombre bueno? Aquí Pablo nos está demostrando que tenemos un Dios tan bueno que no va a permitir que el alma de un hombre santo vaya a condenación porque haya fallado, sino que él mismo se lo va a cobrar en vida para que su cuenta no le salga en el juicio final. ¿Verdad? Porque ¿qué trae la enfermedad? Díganme. Aflicción. Aflicción. La aflicción da un fruto ¿dónde? Aquí. Cercano está el Señor. ¿A quiénes? A los A quebrantados los quebrantados de corazón. Y Él. ¿Cuál es la palabra ahí? Y Él salva a los contritos. A lo conjunto de espíritu. a los contritos de espíritu. Entonces, si la salvación que Él te mandó por su palabra, tú la ignoraste, en algún modo, hay una que te va a esperar si eres un hombre que le agrada
hay una salvación que viene de la misma mano y por la misma vía, pero que te va a esperar en el quebranto. ¿Ya? Disculpe que te interrumpa. Es por eso que a veces la persona, cuando van a la persona que se le hace difícil entrar al Señor porque están acá en el mundo, es necesario que sufran de aflicción y por dolor vengan a los caminos de vida. Puede ser. Como dice León, no en todos los casos. Puede ser. No en todos los casos, pero es una vía. Es una vía del Señor. Sí, un método. Imagínate una madre orando toda su vida por el hijo. Se murió la mujer y el hijo sigue en la droga, en el bandolero. Pero que el Señor es tan fiel y tuvo una sierva tan fiel y tan devota que Él de ninguna manera va a dejar caer las oraciones de esa señora en vano, sino que no se va a negar a eso. ¿Y qué va a hacer? Va a recurrir a la vía necesaria para que la promesa alcance a esa persona. La vía que sea necesaria. Ah, ¿Ya? ya. Sí. Es que a veces entendemos la causa, a veces no lo entendemos, pero Él siempre tiene un propósito. Vamos allá. Si pecaremos voluntariamente, ya no queda expiación por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Vamos, por un momentico vamos a calificar aquí la palabra adversario. ¿Cómo la calificaríamos? ¿Estamos hablando de una persona buena o una persona mala? ¿Cómo es? Adversario de Dios, una persona buena o una persona mala. Una persona mala, Una persona mala. Pero ¿qué tal si esa persona piensa que es buena? ¿Qué tal si esa persona está en el error, en el pecado y piensa que está bien? Dice que ya no queda más expiación por el pecado. Por ese pecado tendría que venir el Mashiach, morir nuevamente, para que Él sea bautizado en su muerte nuevamente y en su sangre tenga renovación. ¿Qué significa eso? Que si usted después que creyó, si llega un momento en el que se aparta, se enfría o se entrega al pecado, ya no tiene salvación. Si fuera eso lo que Hebreo está diciendo, sencillamente no existe la palabra restauración en el reino. Y de hecho, las 10 tribus dispersas no tuvieran acceso ni entrada. El hijo pródigo no pudiera volver nunca más. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Hebreos? Un momentito. Dime. ¿Ya salió? Ya, ok, vale. Vale. Bendito, estoy pendiente a la pieza que el hombre salió hoy. El teléfono de León tiene Entonces, lo que timbre. está diciendo Hebreo no es que una persona después que falla no tiene salvación, sino está hablando de la redención de que ya todo lo que tú hiciste no pasó nada con eso. Purifícate y ya no pasó nada. No hay que arreglar nada, no hay cuenta que arreglar. Ay, no entiendo eso ahí. Ese antes de Eso que no muera o de... Vamos a ir suave. Ajá. Vamos a ir suave. Según lo que dice el libro de los Hebreos, ¿ya? Si pecáramos como voluntariamente, ya no hay más remisión por los pecados. Voluntariamente quiere decir que yo, Deliberadamente. liberadamente, que yo peque ahí. Voluntariamente. Ajá. Sabiendo que eso no puede. Ahí. Existen dos tipos de pecado natural. El pecado por hierro, el pecado que la persona comete por debilidad, sin querer, sin desearlo. Por ejemplo, un hombre que choca y mata a un hombre en la calle, va manejando y su tiro se le tira adelante, lo choca y lo mata. ¿Es un homicida? Sí. Pero eso era un pecado por hierro. Tenía un tratamiento diferente al pecado por premeditación y alevosía. ¿Qué es un pecado? ¿Qué es el homicidio con premeditación y alevosía? Yo voy a matar a ese hombre. Un asesinato. Yo lo voy a velar que llegue a su casa y le voy a arrancar la cabeza. Asesinato. Eso es un pecado con premeditación y alevosía. Tú estabas deseando y buscaste la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Vamos al texto. Si pecaremos voluntariamente, ya no tenemos más expiación por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios.
Entonces, cuando nosotros pecamos voluntariamente, nos convertimos en adversarios de Dios. Entonces, ¿cómo viene el tratamiento por ese pecado? La persona se arrepiente, quiere volver a hacer techubá, se arrepiente, se vuelve a los caminos del Eterno. ¿Qué es lo que te está diciendo Hebreo? Ese pecado que tú cometiste con premeditación ya no es ven para acá y no pasó nada. Ese pecado no es ven para acá, purifícate en las aguas y no pasó nada. Para que eso pase tendría que venir Mashiach a morir de nuevo para que él sea bautizado por segunda vez en su muerte. Y ahí sí sería no pasó nada. Ahí sí sería no pasó nada. Si Cristo viene, muere de nuevo, ahí no pasó nada. No hay cuenta que arreglar. Vamos hasta ahí. Sí, pero, explícame. Lo Así que está mismo. diciendo es que cuando se peca con premeditación y alevosía hay que rendir cuenta. Y esa cuenta se rinde por medio de los juicios. Hay consecuencias. Eso quiero decir que ahora sí, consecuencia. Por la desobediencia. A pesar de que tú te hayas arrepentido, a pesar de que tú hayas vuelto, hay que pasar por ¿dónde? Por el juicio. Eso en vida. En vida, ahora, ajá. En vida, estamos hablando en vida. Porque de lo contrario, si el ojín te deja así, tú puedes vivir así la vida entera en un error y te pierdes. Te la cobra, si no te la cobra aquí, entonces Correcto. te la cobra allá. Vamos allá. Eso le pasó a David. Esto lo hablamos una vez en un mensaje que se llamó El pecado después de la cruz. No sé si se acuerdan. Aquel, ¿te acuerdas de eso? Ese mensaje se llama El pecado después de la cruz. Yo no sé si lo tendré grabado por ahí. Creo que cuando hablamos de las tres dimensiones de la maldad, cuando hablamos del tema del pecado, siempre que hablamos de las tres dimensiones de la maldad y entramos a hablar del pecado, hablamos de este tema. Seguimos. Sí. Entonces, si pecamos voluntariamente, ¿qué es lo único que hay para tratar ese pecado? Ay, qué perrón. Tranquilo. Una horrenda expectación Vuelvan de acá, juicio. vuelvan todos aquí. Una horrenda expectación de juicio. Juicio. Porque el juicio es el tratamiento. Y para que venga ese juicio, tiene que haber una patente. Una licencia. Para eso, un permiso. Arriba. Cógele. No, Ya, Ven, vamos, espera. espera. Vamos, vamos, Dale, ven, espera. Dale, espera. vamos. Dale. Callado, callado. Juicio. Vamos aquí. Vamos de nuevo aquí. Amén. Ya. No haya distracción. Estamos tocando un tema sensible por eso. ¿Verdad? Amén. Entonces, los pecados después de la cruz no significa que tú pecaste y no hay problema, no pasa nada. Significa que los Elohim te restaura, pero vas a tener que rendir por esos pecados. Y esa cuenta se cobra con un juicio. Es lo que podemos llamar consecuencia por la desobediencia. Les voy a poner un ejemplo. David. Yahweh le dijo, viene el enemigo contra Israel. Y David, dudando de quien le daba la victoria a Elohim, a Israel, ese Elohim, parece como que se le fue la musa, manda a cesar el pueblo para ver cuánto tenían para poder enfrentar a ese enemigo. Y Yahweh le mandó a decir, dile a David que no cese el pueblo. En otras palabras, Elohim le está diciendo, dile que no se preocupe por los hombres que él tiene, si eso es el que le da la victoria. Pero David, eso es una época de su vida que le puede pasar a todo el mundo aquí y que tal vez estemos ahora mismo en eso cualquiera aquí. David pasa por alto el consejo de Elohim y temiendo al ejército, fíjate cuando pasa siempre, todo entra ¿por qué? Por el temor. El temor para poder dar fruto tiene que anular la emuná, la confianza. Cuando el temor anula la confianza, la emuná, entonces da fruto. La persona teme y por miedo, entonces, condicionadamente a eso, actúa. ¿Qué hizo David? Censó al pueblo. Le dijo Yahweh, censate al pueblo. Ok. Le mandó ¿cuántos juicios?
3. 3. Vamos a ver una cosa. ¿Cuántos juicios tiene Yahweh? 4, ¿verdad? Él tiene 4 juicios. Se llaman bestia del campo, plagas, enfermedades, hambre La mano sobre y la guerra. Pero Yahweh le manda al profeta y le dice: te mando 3 juicios, escoge uno de esos 3. ¿Qué quiere? Caer delante de tus enemigos. ¿Qué quiere? Mortandad, o que haya una hambre en la tierra que te... Entonces dijo David, sabiamente dice: bueno, es mejor caer en la mano de Elohim y no en la de mis enemigos, porque mis enemigos sí no van a tener de mí misericordia. Y él escogió el juicio donde Elohim le iba a enviar mortandad. Una mortandad grandísima, murieron miles y miles y miles y miles de israelitas por la desobediencia de David. Murieron. ¿Verdad? ¿Qué hizo David? Compra la villa de Nabot, edifica un altar allí, ofrece una ofrenda. El tipo le dice: no, yo te voy a dar esa viña para que tú le hagas ofrenda a Elohim. Y David, consciente de que es la adoración, le dijo: no. Lo que yo voy a ofrecer me tiene que costar a mí. Si tú me la regalas, te está costando a ti. Y el que cometió el error se llama Davidcito. Por lo tanto, el que tiene que pagar por esto se llama Davidcito. ¿Ya? Va. Él hace su ofrenda, Elohim cesa la mortandad. Pero aquí hay una cosa muy poderosa. Si son 4 juicios, ¿por qué Elohim le envió 3 nada más? Los viejos aquí que caen en la boca. Si son 4 juicios, ¿por qué le faltó uno? ¿Cuál fue el que faltó? los animales. Fiera del campo, mortandad, hambre y guerra. ¿Por qué faltó el de la fiera del campo? ¿Por qué no le envió ese? ¿No le puedo haber enviado ese? Porque había entrenado en eso. Los viejos que caen. Porque David y sus valientes eran matadores de osos y de leones. Eso quiere decir que cuando él te vaya a pasar la factura, te la va a pasar en una moneda que tú no tengas para pagar. Él te lo va a cobrar de una forma en la que tú no vas a poder esquivar. Él no te va a poner algo que tú te vayas a librar. Que tenga misericordia de nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Le voy a poner otro ejemplo. A ver, una pregunta. ¿Dejó de ser David un hombre perfecto por eso? No. Nunca dejó de ser perfecto por eso. ¿Qué significa eso? Que la gracia siempre va a cubrir nuestros errores, pero va a demandar las consecuencias. Por eso los errores y los pecados no son luz que nosotros no podemos dar. Porque están los tontos, los de falta de conocimiento, que dicen: no, yo peco y después me arrepiento. Está bien, eso se llama premeditación y alevosía. El trato era muy duro. Hay que pecar con premeditación. ¿Ya? Entonces, Elohim no es alguien con el que se pueda jugar. Y tú pensar que Él es un padre ligero. Él es Dios, y es como Dios es duro, es un Señor duro, es un Padre duro, es un juez duro, porque es justo. ¿Ya? Que los niños en quien toman por hijo disciplina. Como Y el hace- padre al hijo que ama, castiga. Ahí. Le voy a poner otro ejemplo más. Perdón, déjeme terminar con David. Entonces David dejó de ser perfecto. Elohim lo perdonó, sí lo perdonó. Lo restauró, sí lo restauró. Pero se la cobró. Le cobró la factura también. Le voy a poner otro ejemplo. Nabucodonosor. Nabucodonosor se enaltece delante de Elohim y dice que él construyó Babilonia con la fuerza de su poder y que él era el tipo, y con la gloria de su majestad, que él era el tipo y que él es el que merece la gloria.
le dijo el Señor, no, mío, no, tú vas a comer hierba y vas a como una bestia. Eso tiene un sentido profético que ya lo vimos hablando del postrero enemigo, ¿verdad? Entonces, en los tiempos de Nabucodonosor existían profetas. Por supuesto, un profeta fue y le habló. Existía sacerdote. Sí. ¿Por qué la solución a Nabucodonosor no fue a una ofrenda por el pecado? A un sacrificio y ya, para que el Señor te perdone ese pecado. No era la forma típica. No era la forma típica. ¿Por qué nadie le dijo eso? La primera razón es porque el templo estaba destruido y no se podía ofrecer ofrenda allá o fuera del templo. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué le mandó a decir a los niños a Nabucodonosor? Le dijo, tus pecados redime con sedecá, con justicia. Dice, pues tal vez esto, dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Dice, pues tal vez esto te sea una prolongación de tu tranquilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la práctica de la misericordia? Aquí ve en acción los consejos de nuestro maestro. ¿Cuál es el poder que tiene la práctica de la misericordia? Aquí ven la sabiduría eterna de nuestro maestro. Es que el juicio sin misericordia se hace con el que no tiene misericordia. Si tú eres digno de juicio, pero eres un hombre misericordioso, pues vas a alcanzar misericordia. Mira cómo se lo digo a Nabucodonosor. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Pues tal vez esto, o sea, la justicia que vas a practicar y la misericordia que vas a poner por obra, porque eso es lo que Él quiere en la tierra. Si tú haces mi voluntad, yo voy a tener misericordia de ti y puede que no te pase la factura a un nivel que te parta el cuello. ¿Ya? No le dijo que era la fórmula perfecta, le dijo, pues quizá, en ese quizá está involucrada la actitud del corazón de Nabucodonosor y la intensidad con la que él iba a obedecer. Ese es el quizá. El quizá significa que si había una intención en su corazón, la intención correcta en su corazón, y si había una pasión por obedecer ese consejo, Elohim iba a cumplir lo que le dijo. ¿Ya? O sea que él dijo depende. Fue Depende. condicionando, está condicionando. Fue como si ¿Verdad? hubiese ido. Porque si él se enalteció, tu corazón está por allá, tu corazón está mal. Pero bueno, yo te voy a dar este consejo, a ver si tu corazón se baja de allí, a ver si él se baja, se humilla, Miqueas 6:8, y luego tú humillándote, haga justicia y haga misericordia. Ven cómo Elohim está poniendo en función lo que él quiere todo el tiempo en la vida de Nabucodonosor. ¿Verdad? Él todo el tiempo está demandando lo que él quiere. Todo el tiempo él está demandando lo que él quiere. Y fue lo que él le demandó a Nabucodonosor. Yo lo que quiero es misericordia, juicio y justicia en la tierra. Yo lo que quiero, lo que demando de ti, es que tú ames justicia, hagas justicia, ames misericordia y que te humille delante de mí. Vaya. Lo que pasa es que todavía yo creo que Miqueas no había escrito en ese momento. Si no lo hubiera hecho, chicos, lee Miqueas 6:8. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Pues tal vez Miqueas 6:8 te sea una prolongación de tu tranquilidad. A lo mejor sí, Miqueas ya había profetizado en ese tiempo. Y tendrá un problema de cronológico. ¿Verdad? Aquí vemos la sabiduría eterna fluyendo en función de tu ayuda. Si tú sabes que tú fallas, si tú sabes que tú no eres perfecto, si tú sabes que tú cometes errores, entonces tienes que tener una puerta abierta en tu corazón para así, como tú deseas que los gente tolere lo tuyo y te trate de cierta manera,
exactamente lo mismo que Él está esperando de ti cuando las otras personas fallan. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la misericordia? Tú no te acercas a la persona buscando sus errores. Tú te acercas buscando un motivo Para que amarlo. te ayude a aferrarte a ellos y amarlo. Tú empiezas a sacar lo precioso de lo vil caminas en pureza. Empiezas a buscar motivos para amar a la persona, luego de motivos para aborrecerlo. Esa es la diferencia entre el que ama y el que no ama. Porque el amor todo lo sufre. Entonces, todo el que está rodeado de personas con defectos, es inevitable el sufrimiento. Todo lo espera. Porque notablemente tú piensas que tú siempre esperas que la persona cambie, que rectifique. Todo lo soporta. ¿Qué significa? Que no va a salir corriendo a la primera que le hiciste algo malo. Amén. Le hiciste algo malo, el que ama no va a salir corriendo a la primera. Todo lo soporta. No se envanece. ¿Qué significa que no se envanece? No se enaltece. No se cree más justo que el que falla. ¿Ya? No se cree más sabio que el que falla. No se cree más inteligente que el que vio fallar. No se envanece, no hace nada indebido. ¿Qué es lo que hace? Con los demás, lo que le gustaría que los demás hagan con él. No busca su propio bien. No, tú estás loco. Tú estás loco, no, chico, no, soy insoportable estar ahí. Y con fulano. No, chico, no, ese hombre es indeseable. ¿Ya? Porque la parte más fácil es huir de los problemas. Claro. Pero la revelación del corazón, que es conforme a Elohim, es cuando él ve que su amor se manifiesta en una persona. Cuando él ve que a pesar de todo la persona está sufriendo, está esperando que los demás cambien, no se envanece, no se cree mejor que los demás, porque ha visto que otro ha fallado, sino que ha perseverado, ha amado, ha sufrido, ha esperado. Entonces dice, yo creo que esta persona sí verdaderamente me ha entendido. Porque yo lo estoy viendo, yo me estoy viendo ahí, en él. Porque eso que está haciendo es lo mismo que yo hago con mis hijos. Y con los que no lo son, también. Amén. Porque dice que su misericordia se renueva cada día. Son nuevas cada día. O sea, cada día el impío no le aplata, no lo mata un rayo, no le aplata una columna, no le pasa un carro por arriba a todos los impíos en la tierra todos los días, precisamente, porque mereciendo eso el impío, porque dice que Yahweh está irado todos los días contra el impío y merece la ira de Dios, él se levanta y dice, voy a ser clemente y piadoso con el impío, le voy a dar mi misericordia. Entonces, el impío come del fruto de la lluvia igual que el justo. Tiene derecho a respirar el mismo aire que respira el justo. Y está ahí viviendo como si no pasara nada. Por eso hay gente que dice no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Porque no hay Dios que juzgue lo que está haciendo ese hombre. No hay Dios que juzgue lo que le han hecho a esa niña. No hay Dios que juzgue lo que ese hombre le acaba de hacer a esa mujer. Sí. No, y también el Señor instituyó eso así y su misericordia son nuevas cada día para el impío, reconociendo que cuando su hijo... Juan, déjame llegar ahí. Ahí quieto. Y voy para ahí, ahora mismo voy para ahí. Imagínense que usted tiene 2 hijos y le da una instrucción a los 2. ¿Verdad? Y cada vez que hay uno bueno y uno malo, y cada vez que el malo falla, usted lo revienta. Pero tú sabes que el bueno también te falla. ¿Qué tendría que hacer con el bueno también?
hasta reventarlo. ¿Es así? Ese bueno son sus hijos en la tierra. Ese malo son aquellos que se desviaron de su camino y nunca han vuelto. Estamos hablando de los que están fuera de los pactos de Dios y de las promesas, aunque nunca hayan ido a la iglesia, porque todos salimos del mismo Padre. Lo que no todos hemos vuelto, solamente un remanente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace ese padre? El día que veas al hijo malo hacer algo malo, que merece que lo reviente, ¿qué hace con él? Tiene misericordia. ¿Por qué? Porque si no, el día que su hijito el bueno lo haga, va a tener que aplicarle el mismo juicio, porque él es justo. Entonces, eso me da una noticia buena, y es que por amor de sus hijos, Guantánamo se despierta como si nada hubiera pasado. Amén. Por amor de sus hijos, que la nación de Cuba se despierta por la mañana como si nada malo se hubiera hecho el día anterior. Por eso es que las naciones se despiertan al otro día como si nada hubiera pasado el día anterior. Eso se llama la misericordia de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, literalmente, el pecado tiene tratamiento. Nosotros no podemos decir que porque estamos en la gracia tenemos licencia para pecar. No existe un solo ser en la tierra que tenga licencia para pecar. Eso no existe. Entonces, si no hay licencia para pecar, entonces el pecado tiene consecuencia en sí mismo. ¿Verdad? Por eso no es algo ligero con lo que hay que tratar. Por eso es que Él te está diciendo cada día: corrígete, crece, perfecciona, trabaja en ti, mira las áreas de debilidad que tienes, fortalécelas, apártate de todo lo que te contamina, quítate, cierra la puerta por donde está entrando tu debilidad, apártate, cierra, corta, quítate, huye, sal corriendo, desnudo, como José, huye, corre. ¿Por qué? El problema es que nosotros a veces nos cobran la factura y ni siquiera entendemos por qué vino la factura. Yo no sé, esto yo lo he dicho tanto que estoy hasta por dudar que esté en la Biblia. Así que si está en la palabra, ayúdame a corroborarlo, sino para dejar de decir que esto está en la Biblia. Gloria del hombre es entender sus propios errores. Sí, eso lo dice David. Gloria del hombre es el entender sus propios errores. ¿Qué está diciendo ahí? Sí, porque hubo un tiempo que me pasé diciendo una frasecita que después no la encontré en la Biblia ni atrás ni atrás. Y dije, déjame no mentir frente a cámara. Por si acaso. Un día me dijeron, pero varón, ¿dónde está escrito eso? Sí, eso está en la Biblia. Es un proverbio chino. Mimi, siéntate. Te mando. Vamos a buscarlo por el propio error a ver qué sale. Bueno, lo que me salió fue, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí, eso dice en Salmo. Se parece al proverbio de David, al Salmo de David. Se parece, pero no Ajá. es el original. Ah, ya. Yo tiro piedra también. Pero me libré de meter frente a cámara. Esto se llama entendimiento añadido al texto. El que dijo ese proverbio entendió que era una gloria para el hombre entender sus propios errores. Entonces yo lo escuché y pensé que eran palabras bíblicas. Entonces, ¿cómo es que dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, qué difícil es cuando te llega una multa, te la pasan la multa por debajo de la puerta y tú dices, ¿y esta multa de por qué fue? Estoy que están repartiendo la multa a la gente por cualquier cosa. Y tú sigues pasando
donde está el pare. Tú sigues pasando donde está el pare, porque como por ahí no pasan carros, tú sigues llevándote el pare. ¿Verdad? Como no te ha aplastado un carro, tú sigues llevándote el pare. Y dices, no, yo de licencia, código abierto. No hay lío. Pues no, siempre viene. Diga conmigo, el día malo, Día malo. siempre viene. Siempre bien. Por eso es que tenemos que estar firmes para aguantar todos los embates del enemigo. Y habiendo acabado todo, tenemos que estar Firme. firmes, ceñidos, nuestro lomo con la verdad, la espada de justicia, el yelmo de la salvación, calzado los pies con el evangelio de la paz, el cinturón de la usted sabe, con la espada del Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué les parece? Aleluya. ¿Qué les parece? Fíjate, esto se puede decir que es un recordatorio de las 3 dimensiones de la fe. Y eso incluso está en el grupo de Telegram, de la tercera dimensión, cuando habla del pecado. Y creo que este mensaje le llamamos los pecados después de la cruz. ¿Ya? ¿Qué pasa con mi vida después que en la cruz se queda y muero? Nazco por el Espíritu, nazco de las aguas, y a partir de ahí, ¿qué pasa con mi pecado? Esta reunión, esta clase, fue para saber qué pasa con mi pecado después de la cruz. La cruz es el momento en el que usted fue salvo, fue redimido, fue alcanzado, fue perdonado su pecado. ¿Ya? Ahora escuche, importante recalcar esto. Gracias que me acordé, siempre lo recalco. La solución para el perdón de los pecados siempre va a ser la fe en la sangre del Mesías. ¿Ya? O sea, por muy bueno y misericordioso que usted sea, eso no garantiza que te va a perdonar los pecados. Los pecados siempre es arrepentimiento y la fe. Pero no estamos hablando del perdón de los pecados, estamos hablando de la consecuencia. ¿Ya? De cómo librarnos de lo que viene por nuestro fallo. Y librarnos no, cómo entender lo que viene después de nuestro fallo. Porque la fe en la cruz sigue siendo la forma de alcanzar el perdón de los pecados. Fíjese que David en ningún momento registra la historia que David dijo, ay Yahweh, perdóname porque me acosté con la mujer de mi prójimo, en el redé. Vino el profeta y le dijo, ya el Señor perdonó tu pecado. Espera un momento, mezcla la historia. No, perdón. El profeta le dijo que se Estamos hablando del censo. Perdón, estamos hablando del censo. Él vino y le Vino el dijo, profeta y le dijo, oye, ya el Señor te perdonó, pero escoge 3 juicios. Y no aparece el momento en el que David le dice, concho, lo di, perdóname. Es verdad que no tiene que cesar el pueblo, perdóname. Sí, te perdono, te lo puedo mandar a decir con un profeta para que. No. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje de esto? Es que el perdón de los pecados sigue siendo por la fe en la sangre de Mashiach y en su sacrificio. Esa es la única vía para alcanzar el perdón. Estamos hablando cómo tratar con las consecuencias de mi pecado después de la cruz. Porque de lo que yo cometí antes de la cruz, en la cruz se quedan cancelados todos. Esas consecuencias no me van a alcanzar. Eso quiere decir que antes de yo utilizar los pecados que yo cometí, ya cuando me bautizo, Ahí no hay una ya consecuencia, no hay de consecuencia. nada. Ah, ¿Ya? Esa consecuencia no te alcanza. ¿Por qué? Porque ya la alcanzaron a él en la cruz. De eso se trata la fe. Violar esto
Violar esto aquí es navegar en agua sucia. El perdón de los pecados sigue siendo por la fe en la cruz. Estamos tratando estamos lidiando con cómo tratar con las consecuencias de la desobediencia. Porque fíjate, inclusive una persona podía cometer el mismo error que cometió Israel, el Israel del pacto de Sinaí. Era cambiar pecado por sacrificio. Usted podría decir, no, yo, siempre que yo sea misericordioso, ayudo a los pobres, yo puedo seguir pecando. Eso se llama premeditación. ¿Ya? Eso se llama premeditación. Por eso que la advertencia a la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos dice que el que pecare voluntariamente, ya para no hay remisión por el pecado. O sea, remisión es en el lío, lo hiciste, ya no pasa nada, no pasa nada. Es lo que está diciendo. Lo que va a ser perdonado, pero el juicio, Eso pasa una sola vez en tu vida. la consecuencia va a ir a Eso pasa una sola vez en tu vida. En el momento que creíste y fuiste purificado en las aguas. Ya. Ya no viene otro momento como ese en tu vida. ¿Qué significa? Que Elohim no entiende mi fallo. Significa que Él lo entiende mejor que nadie. Por eso tiene que tratar con el pecado de sus hijos. ¿Ya? Porque el pecado no tratado se llama, ¿cómo se llama pecado no tratado? Hijo no corregido, culpable de juicio. ¿Ya? Aquí mismo, en Salmo 19, 7 dice: la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además montado con ellos, en guardarlos hay grande valor. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Por eso que también dice el apóstol. ¿Qué es para entonces la gracia? ¿Para que pequemos? de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo sería que está al lado tuyo, mi hermano. Lo siento, I'm sorry. pero no hay licencia para pecar. Amén, amén. No hay permiso para No hay pecar. permiso para pecar. Como dice Pablo, La gracia, díselo, la gracia Gracias. es un permiso Es un permiso para pecar. para Ay. pecar. un permiso para pecar. amén. Vamos a orar. ¿Qué les pareció? Ay, la Poderoso. gloria. Vamos a orar. ¿Ya? ¿Ya, Yuni? Ahora. Ya.